que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo. Así que no solamente es admirarnos de lo que leemos, sino vivir lo que aprendemos. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tenemos un tema muy importante para compartir esta mañana. Voy a pedir a cada uno de ustedes su máxima atención y que puedan escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de un corto pero muy sustancioso pasaje en la palabra del Señor. He titulado la prédica de esta mañana a través de una pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ustedes saben que el día de mañana se celebran muchas cosas, en realidad dos cosas importantes. Por si acaso no estamos hablando de Halloween, así que no se preocupen, no tengan en mente esa celebración, que en otra oportunidad vamos a hablar sobre ella. Estamos hablando de un día o una celebración nacional y otra internacional. La celebración internacional que tenemos es el Día de la Reforma, porque el 31 de octubre fueron clavadas las 95 tesis en Wittenberg, donde comenzaron o dieron paso a lo que conocemos como la Reforma. Pero también a nivel nacional, esa misma fecha fue promulgado a través de un decreto presidencial el Día del Pastor y el Colaborador Cristiano. Y es bastante interesante que coincidan, entre comillas, esas dos celebraciones, más aún sabiendo cómo el Señor se mueve a lo largo de su iglesia y en este país en general. Yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo 7, 28. Vamos a ver dos versículos que cierran toda una porción bastante amplia de la enseñanza del Señor Jesucristo. Mateo 7, 28 al 29 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! Estos dos versículos cierran toda la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes saben que después de un tiempo prolongado de oración, Jesús subió al monte, escogió a los 12 apóstoles, se sentó y dio toda una hermosa y amplia enseñanza en el Sermón del Monte de la vida del creyente en el reino de Dios, acá en la tierra y también en el reino de los cielos. Y cierra con esto el evangelista. Mateo cierra con esto de manera sencilla: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hoy hay un propósito muy sencillo para que juntos podamos analizar, ver, adentrarnos en estos dos versículos. Primero es responder a sencillas preguntas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes por qué los reformadores hace poco más de 500 años hicieron lo que hicieron? ¿Qué los impulsó a tomar acciones para desembocar o encauzar lo que hoy conocemos como la Reforma? ¿Qué los llevó a eso? Lo mismo, ¿por qué nuestras autoridades nacionales hace 6 años exactamente promulgaron un proyecto de ley donde reconocían la labor de los pastores y reconocían la labor de los colaboradores cristianos? ¿Qué los llevó a hacer esto en nuestro país, en el contexto en el cual vivimos, con la ideología que se enseña y que se practica en nuestro ámbito gubernamental? ¿Qué los llevó a hacer esto? Son preguntas que debemos tenerlas en mente siempre, creo yo. Y también añadamos algo más a esto. ¿Por qué como iglesia, como liderazgo, estamos haciendo lo que hacemos? Yo creo que cada cierto tiempo la iglesia en general debe hacer un alto y preguntar ¿por qué estamos haciendo esto? Y creo que ese tiempo ha llegado ahora. Vamos a ver a través de puntos muy sencillos cómo el Señor Jesús responde a estas preguntas hoy en día. Esto fue escrito hace
¿Cuánto tiempo atrás? Al inicio de nuestra era, hace casi cerca de 2000 años, pero aún continúan siendo palabra viva para nosotros. Jesús terminó su primer sermón, el Sermón del Monte, enseñanza eterna, rica, palabra viva, salió de la boca de Cristo Jesús y la gente escuchaba todo eso. Y cuando el Señor terminó, toda la gente se quedó asombrada, atónita. Y saben, la fuerza que el evangelista le pone al texto en la palabra original es impresionante. Porque dice que quedaron impactados, quedaron absortos, consternados, anonadados. Es decir, no había palabra en su boca que pudiera describir lo que habían escuchado de parte de Jesús. A ese punto llegó el asombro de la gente que estaba ahí alrededor del monte escuchando al Señor. Ahora nos preguntamos de qué o por qué se admiraron tanto. Y el pasaje es sencillo porque nos da la respuesta. Se asombraron de la doctrina de Cristo. Y saben, esto tiene un doble significado para nosotros. Porque la gente se admiró tanto de la enseñanza que Jesús dio, tan profunda, tan amplia, con tanto conocimiento, y también se asombraron del contenido que tenía las palabras de Cristo. Así que ellos se asombraron de la enseñanza, del contenido, pero algo más nos revela este pasaje, que se asombraron de la manera y el método que Jesús usó para enseñar. Fue algo que no habían visto antes. Fue algo que sí habían escuchado antes, pero no de esa manera. Nadie de los presentes en ese momento había oído enseñanzas semejantes, ni tampoco habían sido instruidos de esa manera. Jesús fue alguien espectacular y tremendamente grande en todo el sentido de la palabra. Ahora, de este sencillo pero admirable par de versículos, podemos extraer 3 aplicaciones que hoy podemos dar y tener en nuestra vida, en base a lo que les he dicho al principio. La primera es muy sencilla. Hermanos míos, si nosotros cuando nos acercamos a las Escrituras, cuando abrimos nuestra Biblia y tenemos un tiempo de contacto con nuestro Señor, si nosotros que leemos las Escrituras y no solamente alguna porción, sino nos adentramos al estudio de la palabra del Señor, si nosotros no quedamos asombrados, si no quedamos atónitos ante la perfección del Señor, ante la amplitud que tiene su palabra, ante el hecho de que hoy está viva para nosotros y tiene un mensaje para nuestra vida, para nuestra coyuntura, para nuestras necesidades, para lo que hay en nuestro corazón. Si no quedamos asombrados por eso, hermanos míos, necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida. A lo largo de este tiempo que vamos predicando en esta iglesia, lo he dicho varias veces, hoy lo repito. Desde que he conocido al Señor hasta el día de hoy, no he conocido una sola circunstancia en la vida de las personas que no pueda ser aplicable o traída a las Escrituras para que el Señor obre en medio de nuestra vida. Así que cualquier cosa que tú tengas en mente, cualquier cosa que tengas en el corazón, cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, el Señor te da respuesta, aliento y te levanta en su palabra a través de ella. Así que si nosotros nos acercamos a las Escrituras, la leemos, pero no causa un impacto en nuestro corazón, necesitamos acudir al Maestro para que quite esa costra de nuestro corazón. Lo necesitamos. Porque no hay una sola porción de las Escrituras que no tenga la luz del Espíritu Santo para instruirnos. Lo segundo que debemos aplicar a nuestra vida es que si la lectura de la palabra produce en nosotros admiración, estamos comenzando a recorrer el camino correcto. Porque cuando nos admiramos por lo que leemos, estamos por buen camino. Pero aún falta mucho. ¿Saben por qué? Porque dice las Escrituras que muchos se admiraban de su doctrina. Pero sin embargo vemos más adelante que aún continuaban en pecado.
Y que algunos después de escuchar a Jesús solamente lo seguían porque eran alimentados por él, físicamente hablando. Así que no solamente es admirarlos, admirarnos de lo que leemos, sino vivir lo que aprendemos. Porque Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Leemos, nos admiramos. Si nos quedamos ahí, esto queda sin fruto. Pero si ponemos en práctica, si aplicamos a nuestra vida, si entendemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, el Señor da su fruto en el porcentaje que Él tiene destinado para nosotros. Y por último, en este pasaje también podemos deducir una actitud negativa de algunos oyentes. Porque entendemos que muchos admiraban la doctrina de Jesús, pero no lo seguían, ni tampoco cambiaron su vana manera de vivir. Y eso es peligroso para nosotros. Porque la gente no creyente necesita no solamente maravillarse de la palabra, necesitan conocer a quien sopló vida en esa palabra para salvación. Y como creyentes, no solamente necesitamos admirarnos de la palabra de Cristo, sino obedecerla. Y esto es la diferencia entre un creyente carnal y un creyente espiritual. Porque alguien que conoce la palabra del Señor y la vive es un creyente espiritual que está dando fruto y está creciendo conforme a lo que vimos tiempo atrás a través de la primera carta de Juan. Está creciendo espiritualmente. Obedecer es una palabra clave para nosotros. Por eso Jesús puso tanto énfasis en Lucas 6:46. Cuando nos dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si nosotros llamamos Señor a Jesús, es porque primero hemos entendido que es nuestro Salvador. Y ahora entendemos que es alguien a quien debemos obedecer para bendición nuestra. No lo hacemos por algo que querríamos obtener. Lo hacemos porque sabemos que es nuestro Señor y Él en todo momento buscará lo mejor para tu vida. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que estás pasando y Él sabe la respuesta, tiene la respuesta para ti. Necesitamos obedecerlo. ¿Qué más me asombra de esos dos versículos? La autoridad del Señor Jesucristo. Porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Y es interesante el contraste que hace. Porque Jesús tiene y tendrá autoridad. Pero lo compara con los escribas. Y aquí se nos presenta dos tipos muy distintos de enseñanza. La de los escribas y la de Jesús. Y sabemos que los escribas eran hombres letrados que habían dedicado su vida al estudio de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y constantemente estaban estudiando lo que decía esta porción de la Biblia. Era algo así como los teólogos de su tiempo. Pero los escribas, para poder enseñar oficialmente, tenían que haber sido discipulados por algún rabino y haber sido autorizados oficialmente para enseñar. Y saben, la manera de enseñar de los escribas era directa, era sencilla, no en actitud, sino en lo que hacían. Ellos debían manifestar, explicar y aplicar las enseñanzas al pueblo. Pero ¿saben qué hicieron? Añadieron las enseñanzas de maestros famosos y volvieron esto una tradición. Entonces no solamente enseñaban el Antiguo Testamento, sino la tradición. Y la gente comenzó a vivir según esto. Entonces su autoridad estaba en la costumbre de los hombres, no en la palabra de Dios. Pero Jesús tenía autoridad propia como hijo de Dios. Y él sabía exactamente lo que la ley decía y lo que todo el Antiguo Testamento decía.
¿Saben? Jesús no fue discípulo de ningún rabí. No utilizaba los dichos de ninguna otra persona, sino él hablaba conforme a su Padre. Jesús habló con una nueva autoridad que nadie había conocido, la suya propia. No tenía que citar a nadie, simplemente porque Él era y es el Verbo, quien dio el sentido correcto a la palabra. Jesús sacaba de sí mismo, porque Él es la fuente de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 15 hasta el 18 nos da algo muy hermoso de esto. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Wow, lo que Jesús dice es muy claro. Quien habla por su propia cuenta solamente busca su propia gloria. Y tristemente esto lo vemos reflejado en la iglesia hoy en día. Porque hay mucha gente hablando de su cosecha para buscar su propia gloria. Y esto no le agrada al Señor. Pero si nos acercamos a las Escrituras, enseñamos la palabra y vivimos conforme a la palabra, ¿quién se lleva la gloria? Solamente nuestro Dios. Pero ¿quién es bendecido? Su pueblo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos míos. Lo mismo ocurrió poco más adelante en Nazaret. Mateo 13:54 nos dice, cuando Jesús visitó su tierra, Mateo 13:54, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente se sorprendía porque lo vieron crecer en ese lugar. Lo vieron crecer y desarrollarse en ese pueblo. Y esa misma gente se maravillaba de lo que Jesús enseñaba. ¿Saben? La autoridad de Jesús tenía muchas fuentes. Primero, tenía autoridad como maestro. Porque todos los profetas dijeron, así dice el Señor. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento van a escuchar o van a leer siempre, así dice el Señor. Pero ¿qué es lo que Jesús decía? En verdad os digo, pero yo os digo. Esa era su autoridad de maestro. 2, tenía la autoridad como el enviado, como el Cristo, profetizaba en el Antiguo Testamento. Por eso decía, he venido. Cuando Cristo dijo, yo he venido para cumplir la ley, es porque tenía esa autoridad. Tenía autoridad como Señor, ya se los he explicado. No simplemente como un Señor al que había que respetar, como un Señor a quien necesitamos obedecer. Y saben, Jesús tenía autoridad como Salvador, porque fue capaz de declarar quién era bienaventurado y quién no. Él lo hizo en el Sermón del Monte. Indicó quiénes eran bienaventurados y quiénes no. Él pudo señalar el camino angosto, la puerta estrecha, ese que nos conduce al camino de salvación. Y saben, Jesús no solamente enseñó sobre la salvación, Jesús otorgó la salvación cuando estuvo aquí en la tierra y la selló en la cruz del Calvario. Y no se olviden que Jesús también tiene autoridad como juez, porque es Él quien da a conocer con certeza el juicio venidero. Y Él se sentará un día a juzgar a los vivos y a los muertos según su elección de creer en Jesús o no. Jesús también tiene autoridad como Hijo de Dios,
porque Él siempre se refirió al Padre como Padre mío. Porque era su Hijo amado, es su Hijo amado, es el unigénito. Y Él nos dio el privilegio de ser adoptados y ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso es que el Padre nos ama, porque nos ve a través de Cristo, porque estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y saben, y esto resumiría todo, Jesús tiene autoridad como Dios, porque Jesús habla de Él mismo como el autor de la ley. Dio mandamientos a lo largo de su enseñanza que solamente Dios podía dar. Sanó y perdonó pecados como solamente Dios lo podía hacer. ¿Cuál es el resultado de la autoridad de Dios? ¿Por qué acudimos a esto? ¿Por qué primero hemos hablado de lo que mañana se va a llevar a cabo a nivel nacional e internacional? ¿Y por qué hemos apelado a la autoridad de Cristo? ¿Saben por qué? Porque hay un resultado. Y yo puedo citar 4 resultados evidentes y tangibles hoy para nuestra vida. 4 resultados que nos llevan a admirarnos de la doctrina de Dios, de Cristo. Y saben, hermanos, 4 resultados que nos llevan a reconocer plenamente la autoridad de Dios en nuestra vida y en todo cuanto acontece. Primero, el primer resultado, un despertar a través de la llamada Reforma Protestante. Yo quiero animarlos, hermanos, a que ahora que se está poniendo este tema tan fuerte en estos días, presten atención a lo que se enseña. Presten atención a lo que se dice. Porque lo que conocemos como una simple protesta, porque así comenzó, como una protesta por parte de un hombre llamado Martín Lutero, un sacerdote de la Iglesia Católica, en contra de una serie de prácticas religiosas impuestas por la Iglesia en Roma. Esa simple protesta culminó en un movimiento transformador para la Iglesia. Nosotros somos el resultado de ese movimiento. Y según se cuenta, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque era un lugar público. Y de acuerdo a la costumbre, quien quería dar a conocer algo para que toda la gente lo pueda leer, lo clavaba ahí. Él quería que toda la gente supiera lo que él había puesto ese 31 de octubre de 1517. Y eso fue el boom para la Reforma. ¿Saben? La queja de Martín Lutero era sencilla. Porque él decía en resumen, yo no encuentro fundamento bíblico para que vendamos indulgencias, para que vendamos reliquias, porque la venta de esto solamente financia la construcción de la Basílica de San Pedro. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Y tampoco Martín encontraba fundamento bíblico a la tradición de la Iglesia, a lo que se practicaba y lo que se enseñaba. Pero saben, la Reforma no comenzó en ese tiempo. La Reforma comenzó décadas antes de ese año. Tantos hombres de Dios que iniciaron y lucharon en la Reforma. Busquen de estos hombres en distintas partes del mundo. Hombres y mujeres de Dios, porque la Reforma no es algo exclusivo de los varones, porque también hubieron mujeres que estuvieron presentes en el tiempo de la Reforma. Hermanos, ¿cuál es el resumen de la Reforma? Es sencillo y hermoso. ¿Han escuchado hablar de las 5 solas? Y no son 5 hermanas que caminan solas en la calle, son 5 solas, es decir, sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Solamente la palabra, solamente la escritura. Porque se entendió que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta.
Lo pueden leer en Gálatas capítulo 1, lo pueden leer en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. La segunda carta de Pedro capítulo 1 también nos habla de esto. La segunda sola o solo Christus, solus Christus, solamente Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo a cualquier otro camino que pretenda llevar a Dios. Simplemente para citar algo, Hechos 4:12. Ustedes verán la síntesis de esto. Sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe por gracia, sin poder hacer nada para alcanzarla. Efesios capítulo 2, versículo 8, para dar un solo ejemplo. Hay tantos en las Escrituras. Sola fide. Solamente por fe. La salvación se recibe solamente por fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3, 28. ¿Cuál es la última sola? Sola Deo Gloria. Solo para la gloria de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de la salvación? A veces podemos pensar que el propósito de la salvación es que lleguemos al cielo. No. Es un resultado de la salvación. Ustedes pueden pensar que el propósito de la salvación es que yo sea llamado hijo de Dios. Tampoco. Es otro resultado. El propósito de la salvación es solamente uno: darle la gloria a Dios. Ese es el propósito de la salvación y de cuanto hacemos como pueblo suyo. Todo lo demás es una bendición que el Señor añade a nuestra vida. El ser llamados hijos de Dios, el ser adoptados por el Señor, el ser coherederos. Hermanos míos, esto es un añadido que Dios nos da, porque todo es para la gloria de Dios. Busquen en Efesios capítulo 1, busquen en la primera carta de Pedro capítulo 2 y encontrarán todo esto. 2. En segundo lugar, el segundo resultado, la extensión del cuerpo de Cristo a través de la iglesia local. Saben, esta congregación no fue fundada por capricho humano. Fue resultado de años de oración. Fue resultado de la obra del Señor. Fue resultado de la promesa de Cristo, porque es Él quien edifica su iglesia. Y es Él quien multiplica su cuerpo para bendición de todos los que asisten y son añadidos. Y aquí podemos ver la mano del Señor. Estamos aquí porque a Él le plació reunirnos en esta congregación, en esta parte de su cuerpo. Y saben, hermanos, seguiremos juntos mientras sea Él y solamente Él nuestro Señor y Pastor, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Mientras Él sea el centro de todo cuanto hacemos, esta iglesia tendrá una razón de existir, una razón de ser. Tercero, les había hablado de la aprobación de un proyecto de ley por parte del Senado boliviano. Y si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, se van a encontrar con cosas muy interesantes. Porque en octubre del 2016 se declaró al 31 de octubre como el Día del Pastor y del Colaborador Cristiano Evangélico en Bolivia. Fue una reunión muy interesante que dio lugar a la proclamación, no sé si se llama así, proclamación de esta ley. Pero según el Senado, como se dio esto como un reconocimiento. Y si ustedes leen a qué están reconociendo, ellos dicen que están reconociendo los 50 años de la labor social que desarrolló la iglesia a través de la Asociación Nacional de Evangélicos en Bolivia. Eso es lo que dice.
Otra parte interesante de este documento dice, el proyecto de ley responde al esfuerzo de vida de pastores y cristianos evangélicos y subsana mínimamente el desconocimiento de los mismos y el goce de sus derechos subjetivos. Yo leo esto y me surgen ciertas preguntas. La primera, ¿acaso solamente la labor de la iglesia cristiana en Bolivia tiene 50 años? ¿Acaso la labor de los creyentes pasa desapercibida? Yo creo que no. Yo creo que si no hubiera una iglesia en Bolivia, si no hubieran hijos de Dios rendidos y entregados al Señor, este país estuviera mucho peor. Estaría al borde del desastre. Pero ustedes no saben cuántos creyentes han obrado para que esta nación aún esté en pie. Y tal vez no lo sepamos. Para mí es una locura decir que la iglesia comenzó en el año 70, porque esta es una mentira. La iglesia en Bolivia no comenzó en el año 70, es una pequeña porción de lo que sucedió, con sus resultados, que en otra oportunidad hablaremos. Si ustedes se preguntan cuánto tiempo tiene la iglesia aquí en Bolivia, se van a sorprender. Porque la iglesia en Bolivia, como iglesia ya como tal, fue fundada en abril de 1898. Estamos hablando de hace más de 120 años, que la primera iglesia fue fundada en la ciudad de Oruro. Más de 120 años en la labor del Señor en este país. Pero no solamente eso. Este país está a punto de cumplir 200 años. ¿Qué pasó antes? ¿Alguna vez se han preguntado quién fue el primer creyente de quien se tiene registro que pisó Bolivia? ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¡Wow! Es interesante, porque hablamos de un colportor, alguien que llevaba Biblias al ejército liberador en 1827, Lucas Matthews. Ese fue el primer registro de un creyente evangélico en Bolivia. ¿Ustedes saben quién fue el primer creyente perseguido en Bolivia? Aquel que por primera vez sufrió persecución y su vida corría peligro. Su nombre era Allen Gardiner. 1845. Imagínense cuánto tiempo de historia tenemos. Y el primer mártir boliviano. El primer mártir aquí en Bolivia. José Mongiardino. 1877. El primer creyente apedreado y muerto en Bolivia por causa de la palabra del Señor. Así que no son 50 años. Es mucho, mucho más de esto. ¿Y a qué viene todo esto que les relato? ¿Qué importante, qué relevancia tiene al margen de conocer nombres de creyentes que estuvieron aquí en Bolivia? ¿A qué viene todo esto? Yo sé que el Estado puede decir que es un reconocimiento a 50 años de labor evangélica, pero ¿saben qué es lo cierto? Lo cierto, hermanos míos, es que la promulgación de este proyecto de ley es un recordatorio para todos nosotros de que Dios es soberano, de que Dios reina sobre todas las naciones, aunque éstas nieguen que Él existe, aunque éstas hayan pretendido sacar su palabra del palacio de gobierno. El Señor es soberano y reina sobre todas las naciones, y Él se manifiesta como quiere y cuando quiere. Solamente la autoridad de Cristo sobre conversos e inconversos puede dar a conocer que Él aún se manifiesta a través de las voces de nosotros, hombres y mujeres de Dios, separados para su causa. Así que no son 50 años o reconocimiento a 50 años, es el recordatorio de Dios para nosotros de que Él es soberano y Él actúa en medio de su pueblo. Así que yo tomo a este Día Nacional no como un festejo al pastor boliviano, no como un homenaje al pastor boliviano,
sino como un recordatorio al pueblo, a la iglesia del Señor en Bolivia, de que escuchen la voz de Dios mientras haya tiempo. ¿Saben por qué? Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y el Señor está hablando y nosotros debemos proclamar su palabra a este pueblo, trayendo a memoria y recordando que Él es soberano y que Él vive y que Él nos está buscando. Y Él quiere obrar en nuestra vida. Hermanos, la predicación y la aceptación de la palabra de Dios es el cuarto resultado de esto. Así como la gente notaba el gran contraste y la diferencia entre las enseñanzas, yo creo que más que nunca nosotros necesitamos capacitarnos en la enseñanza, en el estudio y en la predicación de la palabra. Necesitamos dedicar tiempo para esto, cualquiera sea nuestra labor dentro de la iglesia. Porque esta autoridad no procede de quien enseña la palabra, no procede de quien predica la palabra, sino de la enseñanza que está firmemente establecida en el corazón y fundamentada en Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, porque para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que todo sea conforme a las Escrituras. Hermanos míos, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos fundamentar nuestra vida en Cristo. Necesitamos entender que es por su gracia y por fe. Lo necesitamos. ¿Saben ustedes por qué Pablo colocó bajo juramento a Timoteo? Porque así lo hizo. Cuando se estaba despidiendo de Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 1 y 2, Pablo puso bajo juramento a Timoteo, porque le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Lo está poniendo bajo juramento. Es una clásica manera en ese tiempo de poner bajo juramento a alguien. Le está diciendo: Timoteo, yo te exhorto y te pongo delante del Señor. Si tú fallas en esta encomienda, el Señor te juzgará. Y eso lo hace hoy con nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra. Y el Señor nos manda eso a todos nosotros, que prediquemos la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Respondamos a las preguntas del principio. ¿Por qué los reformadores hace más de 500 años hicieron lo que hicieron? ¿Por qué nuestras autoridades nacionales hace 6 años promulgaron este proyecto de ley? ¿Saben por qué? Sencillo. Porque la soberanía y autoridad de Cristo así lo quiso. Para recordarnos que Él está presente, para recordarnos que Él guía a su iglesia, para recordarnos que Él continúa edificando su iglesia y cuidando de su pueblo, para recordarnos que es Él quien redime el tiempo, para recordarnos quién es Él, el que levanta, el que capacita, el que envía a todo aquel que le será útil en su reino. Y Él tiene los ojos puestos en ti ahora. Y Él te llama. Y Él te dice, Él te pone bajo juramento. Y Él te dice: predica la palabra. Reconoce la autoridad del Señor. ¿Por qué como iglesia, por qué como liderazgo hacemos lo que hacemos? Porque hemos visto y hemos entendido y vivimos la autoridad de Cristo en nosotros. Entendemos que la palabra de Dios es nuestra única fuente de fe y conducta. Yo estoy seguro que la iglesia hoy en día, principalmente en Latinoamérica,
necesita una nueva reforma. Necesitamos cambiar nuestra vieja manera de pensar, nuestras costumbres que han llevado a la iglesia a estancarse, que han llevado a que la iglesia se convierta en muchas congregaciones en simples sectas. Necesitamos reformar nuestra manera de pensar y hacer las cosas como Dios lo hace. Hacer las cosas como Dios dice. Entender y conocer a nuestro Salvador. Vivir a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque yo sé en quién he creído. Que ese sea el pensamiento de cada uno de ustedes. Para que no hagamos las cosas porque así estamos acostumbrados a hacer, porque así hemos visto que funciona, porque así dicen que se debe hacer. Hermano, si no está en la palabra, no hay por qué hacerlo. El Señor nos da su espíritu para entender esto. Mis hermanos, que la autoridad de la palabra del Señor sea la que gobierne nuestra vida. Que la autoridad de Cristo en nosotros sea quien nos guíe, que sea Él quien nos levante, que sea Él quien abra sus brazos a cada uno de nosotros para que podamos acercarnos confiadamente a Él y escuchar su voz de amor, ser restaurados, ser sanos, poder llorar en su regazo, poder ser restaurados, todo aquello que ha sido quebrado en nuestro corazón, que sea nuevamente curado por Él, que sea sano por Él. ¿Él lo puede hacer? Claro que sí, porque no hay nada imposible para Dios. Ustedes confíen en Él, porque su tiempo será redimido. Porque todo el esfuerzo que hicieron y que tal vez ustedes no ven el resultado, lo hicieron para el Señor y Él dará pago en su tiempo perfecto. Todas las lágrimas que ustedes derramaron por cualquier circunstancia fueron contadas una a una por el Señor y Él hará justicia en su tiempo. Él tomará todas estas circunstancias para bien de todo aquel que lo ama. Solamente confíen en Él, entréguense a su autoridad y ríndanse por completo a aquel que tiene el poder de levantar a su pueblo en victoria. Porque Él es todopoderoso. Porque Él vive y reina hoy y por los siglos de los siglos.